Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este nuevo tema de esta serie especial que estamos realizando, que es el mensaje a la iglesia loricea en el Apocalipsis, especialmente referido a este tema sobre la marca de la bestia y esta ley dominical nacional, parte 2. Y en esta segunda parte, antes de empezar, quiero orar para poder recibir la dirección divina. Querido Padre que estás en los cielos, te agradezco mucho porque estamos comenzando este nuevo video. Señor, por favor, necesitamos palabras exactas, precisas, para poder mostrar este mensaje que es tan importante para nosotros hoy, Señor. Ayúdanos en este tema, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos revisado en el anterior espacio, en la primera parte, hemos visto con total claridad que la palabra de Dios nos muestra que el sello de Dios es donde está el nombre de Dios. Y hemos visto que el Espíritu Santo es el agente de la divinidad, de la deidad que nos sella con la ley maravillosa, con el nombre de Dios que está en sus mandamientos, especialmente los mandamientos dirigidos a Él. Y también hemos visto con toda claridad que el distintivo de esa ley es el sábado del Señor. Incluso hay otros pasajes, como los hemos mencionado, en la palabra de Dios que nos muestran esto. Y asimismo también hemos visto la contraparte, ¿no? Hemos visto que así como el sello de Dios es un sello espiritual, la marca de la bestia también tiene que ser espiritual y lamentablemente está relacionada con esa ley romana que no contiene el nombre de Dios, que está modificada y que lamentablemente es pues una señal de la autoridad y el poder de este sistema que está mencionado en la palabra de Dios. Asimismo hemos visto referencias a los poderes señalados en el libro de Apocalipsis y cómo estos poderes todos actúan para traer la marca de la bestia finalmente en el conflicto que se va a desatar en este tiempo, en la parte final de la historia y en el cierre, para que nuestro Señor Jesucristo venga con el galardón a quien corresponda. Es en ese sentido que quiero compartir e iniciar este tema, la parte 2, donde vamos por la gracia y la misericordia de Dios a ver algo que especialmente como adventistas del séptimo día lo hemos dejado, lo hemos olvidado, lo hemos enterrado quizás. Y naturalmente esta es una obra de Satanás, pero también lamentablemente muestra nuestra condición espiritual laodicense, especialmente del que está hablando. Yo, mi persona, durante 3 veces leí estos mensajes y no me di cuenta de lo que estaba leyendo. Y es por eso que ahora más que nunca necesitamos que el Señor nos abra los ojos, porque como iglesia la Odisea no vemos y necesitamos que el Señor nos ilumine con esa luz admirable. Para comenzar, quiero compartir esta cita en Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 al 11, donde la palabra del Señor nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esa es la primera parte y la segunda parte continúa así. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Está muy claro cómo termina este pasaje y cuál es la advertencia del mensaje del tercer ángel. Es una advertencia muy solemne. El Señor Jesucristo ya nos mostró en su palabra en el Antiguo Testamento, como él mismo lo dijo, como en los días de Lot, iban a ser los días de la venida del Hijo del Hombre. Con fuego y azufre fue castigada aquellas ciudades impías de Sodoma y Gomorra, y lamentablemente en el tiempo del fin, aquellos que quieran recibir la marca con el nombre de la bestia, ese nombre que no es de Dios, lamentablemente ellos también recibirán ese castigo de fuego y azufre como en los días de Lot. Y esto es muy importante entenderlo porque nosotros quizás hemos visto a grandes rasgos lo que pasa en la palabra de Dios con respecto eh, a estos dos distintivos que el Señor quiere poner especialmente en su pueblo y por supuesto, lamentablemente estos tres poderes que obran por Satanás también en su redil. Si vemos la palabra de Dios en libros, por ejemplo, como en Juan capítulo 10, versículo 2 o Apocalipsis 3:20 en el mensaje de la Odisea, el Señor nos muestra cómo es la forma de actuar para poner su sello. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. O sea, el Señor Jesucristo acá nos está mostrando con toda claridad cuál es la forma de actuar del reino de los cielos. No es una forma compulsiva, no es una forma que obliga, que coerciona, es una forma de reflexión y de convencimiento a través de la misericordia y la gracia y lo que Dios hizo en la cruz por nosotros y lo está haciendo ahora en el santuario celestial. Entonces nuestro Señor Jesucristo no nos convence engañosamente o a la fuerza, como sí lo hace ese poder espurio, blasfemo, que es la marca de la bestia, que es el resultado, pero mejor dicho, la marca de la bestia. Y dice en Apocalipsis 3, 16, 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces estamos viendo bien claramente aquí cuál es el proceder de la imagen de la bestia, un poder que imita a esa primera bestia que hemos visto que es el papado romano, que es promovida por esa segunda bestia que es los Estados Unidos de Norteamérica y que finalmente es un poder que va a ejercer persecución religiosa sobre el pueblo de Dios, especialmente con respecto al mandamiento del día de reposo. Y esto es interesante porque esa forma de actuar, de coercionar, de no comprar y vender, es algo que lo tenemos que tener muy en mente cuando vamos a ver el cumplimiento profético de esto. Y es por eso muy importante, según lo que hemos estado estudiando hasta aquí, entender que una ley dominical nacional, una ley de ese carácter en los Estados Unidos, no estoy hablando de cualquier otro país, países como el mío o otros países en Sudamérica, en el mundo, donde ya tienen leyes dominicales y no son más que estados que lamentablemente son estados que nunca han separado la iglesia y Estado, sino que más bien han auspiciado la iglesia y la unión del Estado, como en el caso de la Constitución peruana. Pero en el caso de Estados Unidos de Norteamérica es un caso muy diferente. Es una nación que surgió con estos principios de libertad religiosa. Es una nación que, como hemos visto en la primera enmienda, ellos tuvieron en claro y por eso la pusieron en la primera enmienda. La primera, ojo, hay muchas enmiendas, pero la primera de ellas dice bien claramente que nunca se debería legislar bajo esa constitución entre unión de iglesia y Estado. Esto es tremendamente importante en el estudio de la profecía para darnos cuenta por qué esta nación, como lo hemos visto anteriormente, es la segunda bestia y por qué promovería o promover eso sería hablar como dragón y finalmente traer la destrucción y pues la aniquilación de esta nación tan poderosa que nació con estos principios. Es en ese sentido que es importante ahora en este tema que vamos por la gracia y la misericordia de Dios a ver algo que tristemente quedó como enterrado en el pasado, no porque Dios no lo haya revelado, sino porque tenemos esa tendencia de olvidar, que aquí juega un rol muy importante entender que esto es un asunto de vida o muerte. Apocalipsis 13:10 nos dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la fe, la paciencia y la fe de los santos. Si estamos recordando lo que habíamos estudiado en el tema anterior, justamente este es el versículo que cierra este periodo terrible de dominación, de primacía que tenía la primera vez el papado romano, donde tristemente utilizó el poder secular como una superpotencia para hacer daño y perseguir a los hijos de Dios de una manera pero despiadada. Y por eso el Señor menciona la paciencia. Porque la paciencia es algo que se va a mostrar solamente cuando está la persecución encima y el riesgo de morir o la misma muerte. Entonces el Señor quiere que nosotros sepamos esto, que conozcamos a fin de que nosotros desarrollemos esa paciencia como fruto del Espíritu Santo. Y es por eso muy importante entender que el Señor también utiliza el don profético para este propósito. Y nos muestra esto como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, y solamente como para dejarlo en claro, yo quería poner aquí una cita especialmente que se muestra con respecto a la posición, ¿no? Y esto es interesante porque justamente de estos años que vamos a hablar, justamente de esta ley dominical nacional que vamos a hablar, es este personaje que es el cardenal Gibbons y este libro, justamente es de esos años, de los años de 1880 a 1890. Y esta persona, en su libro que se llama La fe de nuestros padres, él menciona algo tremendamente importante que es una posición de la Iglesia Católica.
Dice, podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Entonces aquí está claro. ¿Qué día santifica el papado romano? ¿Qué día santifican engañados? Muchas veces, ¿no? Como tristemente se desconoce las escrituras, ahí mismo lo dice, no es el sábado del Señor mandado en las escrituras, en la palabra que tiene el nombre y en la ley de Dios. Es un día que es obra y autoridad de la iglesia romana. Y por supuesto es un cambio a la ley, algo que estaba predicho, que está en muchos lados en la Biblia, especialmente en Daniel capítulo 7, donde se dice bien claramente que este poder, en ese capítulo llamado el cuerno pequeño, sería el que cambie los tiempos y la ley. Y en ese sentido, por eso es importante ver el don profético. Porque el don profético justamente nos abre, nos da a entender lo que está pasando. Y es por eso muy importante ahora tomar unas citas justamente en el contexto de lo que pasó en ese tiempo que vamos a ver. Y esto referidamente, perdón, en referencia a Elena de White. En este tema yo no quiero hablar sobre la autoridad profética de Elena de White. Es algo que en lo personal yo lo he visto por experiencia durante más de 10 años de lectura de sus libros. Y es algo que invito a las personas a hacerlo. No simplemente buscar una página web en internet o qué me dice la inteligencia artificial, ¿no? Para ver la autoridad de ella. Cuando uno lee, cuando uno ve que esos libros están hablando de Dios y de su palabra y no se están separándose de ella y están llevándote a leer más esa palabra, entonces te vas a dar cuenta que es una verdadera profeta. Y también estoy dejando un enlace en la descripción para ver este tema con más detalles si uno está interesado. Pero hablando de la autoridad profética de Elena de White, justamente quiero compartir algunas citas referidas a este tema de la ley dominical nacional y cómo está relacionado, como lo hemos visto en el tema anterior, con esta imagen de la bestia, la formación de la imagen de la bestia, que es muy importante entender, que hemos visto incluso algunos ejemplos en la Biblia, como en el caso de Esther y Daniel, a través de estos decretos que después cobran vida, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esta cita muy interesante justamente de los años 1885, que está en este libro, en estos libros mencionados allí, Eventos de los Últimos Días, página 114, y también Joyas de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 451. Y dice de esta manera, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado. En violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Esto es muy importante entender aquí. Se está hablándose que iba a haber una legislación. En 1885, recordemos, está hablándose de esto. Que iba a ser por buscar apoyo, por buscar popularidad. O sea, los legisladores iban a ser de alguna manera condicionados, claramente lo dice. Y luego de eso dice que lamentablemente eso iba a separar a la nación, Estados Unidos de Norteamérica, de la justicia, porque claramente al establecer los principios republicanos de separación de iglesia y Estado, la violación de esto llevaría lamentablemente pues a la ruina de esta nación. Nos dice aquí en otro mensaje, el 11 de diciembre de 1888 en la Review Herald, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad, los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas, ¿no? Entonces, una característica que Elena de White mencionó allí es que estas personas, aunque iban a participar de este movimiento, no se iban a dar cuenta de las consecuencias, de los propósitos en realidad finales de Satanás con respecto a esto, pero iban a auspiciarlo, iban a avanzar al respecto. Continuando con otra cita, con la misma cita, dice, no ven si un gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho. Una nación libre e independiente y mediante leyes, ojo, estamos resaltando esa palabra leyes, incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la edad oscura, ¿no? Entonces, tremendo este mensaje, y justo lo subrayo esta palabra leyes, porque es algo que vamos a recordar más adelante. Porque no solamente se habló de una ley dominical, se hablaron de leyes. Y la forma en que iba a actuar estos poderes, especialmente, ¿no?, a través de esta nación poderosísima, Estados Unidos de Norteamérica, iba a ser manipular, modificar esa constitución. Por eso es interesante que en Apocalipsis se habla
de esta segunda bestia como una bestia que tiene esos dos cuernos, como de cordero, pero que lamentablemente hablaba como dragón. O sea, esos principios constitucionales estarían ahí, pero serían violados a través de leyes. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué tiene esa duplicidad de comportamiento esta segunda bestia? ¿Y por qué nos está diciendo claramente que cuando esto se rompa, lamentablemente una nación que se había levantado a fin de garantizar la libertad religiosa y que habían huido estas personas del horror y por eso lo pusieron en la primera enmienda? Para nosotros tal vez ahora no significa mucho esto, pero en esos momentos la gente tenía bien en claro lo que era la persecución religiosa y los horrores de vivir bajo una tiranía de la religión sobre el Estado, utilizando el Estado para cumplirla. Y esto por eso lo pusieron bien claramente a fin de que no se volviera a repetir. Pero cuando esto se iba a romper, claramente estamos viendo aquí que lamentablemente esto iba a llevar a la oscuridad, como en las edades, la Edad Media, y a esa persecución. Asimismo, acá hay otra cita que también es del año 1899, 1889, y menciona, son muchos los que aún entre los empeñados en el movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Porque vamos a ver aquí algo muy importante. No solamente estamos hablando de una legislación que viola los principios de libertad religiosa, sino que es una legislación que se opone a la ley de Dios. Es algo que cuando vemos que en la palabra de Dios sucede, lleva a la intervención divina. Cuando los hombres blasfeman contra el nombre de Dios o imponen decretos donde retan directamente al cielo, entonces el Señor es el que interviene. Y eso es lo que vamos a ver justamente en este desarrollo. Y esa es la idea justamente y el peligro de la ley dominical. Pero si nosotros analizamos lo que nos menciona aquí a manera de resumen de las citas que hemos leído, y bueno, este es un resumen, no es la referencia que está en la parte inferior, nos dice, o lo que hemos leído dice que los legisladores cederían por presiones religiosas, que este movimiento, esta ley avanzaría en la oscuridad y no sabían a dónde estaba llevándoles este propósito, que se iba a imponer una institución no de Dios, sino del papado. Esto es muy interesante. Aún así que fuera una institución religiosa correcta, nunca el Estado debe imponerla, pero iba a imponer una institución blasfema. Y dice que sacrifican los principios de la nación porque lamentablemente ese principio lo llevó a ser grande. Y iban a modificar estos principios a través de leyes. Y eso iba a ser una concesión al papado, lo cual nunca los fundadores de esa nación tenían en mente. Finalmente dice que esto llevaría a los horrores de la Edad Media, porque finalmente repetiría el comportamiento del papado, cómo se comportó esa primera bestia, cómo persiguió y mató y estaba ebria de los santos, incluso se menciona en Apocalipsis capítulo 17. Y finalmente esos principios, al ser abjurados, iba a llevar a la ruina de la nación. Entonces esto es muy interesante y debemos de tenerlo en cuenta para ver ahora lo importante que queremos compartir y justamente lo que como iglesia la Odisea no vimos, ¿no? Pero al respecto, antes de eso, es importante ver un último punto más. Nosotros hemos escuchado mucho de esto y seguramente lo hemos tenido en mente, ¿no? Como algo que pudo ser. Este proyecto de ley dominical por el senador Blair el 21 de mayo de 1888 se ingresó en el Senado de los Estados Unidos este proyecto a fin de poder, ¿qué cosa? Lo voy a leer de la traducción para que podamos entender. Un proyecto de ley para asegurar al pueblo del goce del primer día de la semana, comúnmente llamado como el Día del Señor, como un día de descanso, y promover su observancia como un día de adoración religiosa. Entonces estamos viendo claramente aquí que es un proyecto para imponer la observancia del día domingo religiosamente. Todos esto lo sabemos. La mayoría hemos leído sobre esta ley, propuesta de ley dominical, que nunca llegó a ser una ley dominical, pero que finalmente sí amenazó y trajo mucho, en ese momento, mucho que pensar, porque la profecía, lo que se había mencionado, lo que Elena de White había estado hablando años antes, y que no se pensaba que iba a pasar en una nación donde la Constitución claramente dice que la iglesia, que el Estado no puede legislar en asuntos de religión, esto estaba sucediendo. Pero como sabemos, este proyecto nunca prosperó.
¿sí? Pero algo muy interesante que tenemos que entender es que lo del pasado sí importa ahora. Algunos dirán, pero bueno, ¿no? Algo que pasó en 1700, en 1800 tendrá alcance hoy día para nosotros, especialmente en la nación de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y es por eso muy importante entender lo que pasó hace poco, por ejemplo, con el presidente Trump, cuando él invocó la ley de los enemigos extranjeros, ¿no? Esta ley de 1798, una ley que después de ser invocada y utilizada fue declarada como constitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que se indicó que sí, lo único que se debería de hacer es seguir el debido proceso para la deportación. Entonces esto es muy interesante porque una ley de 1798, prácticamente de inicios de la República, fue invocada por el presidente hace muy poco. Esto nos da a entender que lo que sucedió en el pasado, las leyes que se dieron en el pasado, ojo, estoy diciendo las leyes, no las propuestas como en el caso del senador Blair, son determinantes ahora y pueden causar lo que quizás nosotros estamos esperando que pase, pero como hemos mencionado, quizás como la Odisea no lo vimos. Y es ahora que tenemos que tocar justamente antes de esto, hay muchas ideas que hoy en día estamos pensando, viendo, ¿no? Respecto especialmente, por ejemplo, con respecto a las leyes azules o blue laws, como se les llama en Estados Unidos. Leyes dominicales que se aprobaron en estados durante Estados Unidos y que incluso hace poco se está hablándose mucho, y esto de una manera muy interesante, por supuesto, no se puede descartar, pero no es lo que estaba dicho por Elena de White. En este caso vemos, por ejemplo, esta eh, decisión que la Corte Suprema tomó, en este caso McGowan versus Maryland. En 1961, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de las leyes azules estatales que prohibían la venta dominical de la mayoría de negocios. ¿Y por qué lo confirmó la Corte Suprema esto? Porque decía bien claramente que establecer un descanso uniforme con un propósito secular no violaba la primera enmienda, ¿no? Esto es muy interesante, pero no es de lo que vamos a hablar ahora esto, porque esto es algo que se aprobó en los estados, no de manera general. Lo que vamos a hablar ahora es de una ley dominical nacional que sí fue aprobada por el Congreso, por la Cámara de Representantes, por el Senado de los Estados Unidos y fue proclamada por el presidente Benjamin Harrison. Y esto sí es una ley dominical nacional, federal. Y esto es muy importante que nosotros veamos ahora. ¿Por qué como adventistas del séptimo día dejamos pasar este punto tan importante? ¿Por qué no lo vimos? Porque en su momento fue visto no solamente por los adventistas del séptimo día, sino también incluso por las personas que no pertenecían a esta denominación y no tenían o compartían esta creencia. Y es en este sentido muy interesante que vamos a ver esta ley, y esta ley se llamó así como el proyecto de clausura o cierre del domingo de Sunday Closing Act de 1892. Y esto está claramente aquí, uno puede buscar la información en internet y ver que esta ley fue aprobada por el 52º Congreso en la primera sesión el 5 de agosto de 1892. Y esto es muy interesante porque esto estaba añadido, o sea, este es un proyecto de ley, una resolución que fue añadida a una ley principal que tenía el propósito de dar el dinero para la Feria Mundial que se iba a realizar en Chicago, en Illinois, una feria que tenía el propósito de traer visitantes de todo el mundo y generar un impulso tecnológico, especialmente en Estados Unidos, y un prestigio de la nación americana, ¿no? Entonces, vamos a revisar este acto y vamos a ver por qué se llamó incluso este proyecto de clausura o cierre del domingo. Porque justamente esta feria en 1893 tuvo que pasar toda esta experiencia. Y al respecto, yo quiero leerles lo que dice esta ley, que fue, como vuelvo a decirlo, se puede buscar en internet, se puede revisar, fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue aprobada por el Senado y finalmente fue firmada por el presidente y promulgada como debe ser toda ley. Y si leemos esta ley, este acto de cierre o ley de cierre del domingo, ¿no? Miren lo que dice. Que por la presente se declara que todas las asignaciones aquí consignadas para la Exposición Colombina Mundial se hacen con la condición
de que dicha exposición no se abre al público el primer día de la semana comúnmente llamado domingo. Y si dichas asignaciones no son aceptadas por la Corporación del Estado de Illinois, conocida como la Exposición Columbina Mundial, y continuamos con la lectura de esto, con esa condición será, por la presente se establece como deber de la Comisión Columbina Mundial creada por la ley del Congreso del 25 de abril de 1890, elaborar las reglas a modificar o modificar las reglas de dicha corporación que se requieren el cierre de la exposición el primer día de la semana comúnmente llamado domingo. Entonces, aquí vemos una ley dominical nacional. Una ley, ¿por qué es nacional? Porque está aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, no un Congreso estatal. El Congreso mismo de los Estados Unidos de Norteamérica la aprobó y el presidente la firmó y se promulgó. Aunque los fondos eran exclusivamente para la Feria Mundial, estamos viendo claramente que había una amenaza ahí, o había una coerción prácticamente, ¿no? Se da el dinero solamente si se cierra los domingos, si se guarda ese día. Y saben, lo interesante es que cuando uno analiza esto, especialmente por una persona que estuvo años antes, en 1888, ahí de pie ante el Senado, defendiendo la posición de libertad religiosa, aunque muchas de las religiones, incluso religiones que guardaban el sábado, dijeron que estaban de acuerdo con una excepción al proyecto Blair, este personaje dijo bien claramente que aunque se ponga el sábado, el mismo sábado bíblico, no ese día del Señor mal llamado, comúnmente llamado ahí domingo, sino el sábado bíblico en una ley, él dijo que igual se opondría porque eso iba contra la conciencia de las demás personas. Este personaje se llamó Alonzo Jones, era pastor de la iglesia adventista representante en ese momento, y miren lo que comenta él con respecto a esta ley dominical nacional que fue aprobada, como volvemos a decir, de las circunstancias que ya se mencionó. Vamos a leer lo que dice Alonzo Jones. Él menciona esto: obrar de tal modo, perdón, es una diapositiva antes la que tengo que leer. Listo, es esta, ¿no? El otro día pretendían que argumentáramos en contra del cierre de la feria, dice, ¿no? La feria de la Columbina, la feria de exposición mundial. Veis que no podíamos hacer tal cosa, y aún más, no podemos argumentar en contra del cierre dominical por la razón de que el domingo no es el sábado del cuarto mandamiento, aceptando que si simplemente hubieran reconocido el día del cuarto mandamiento en lugar del domingo, no tendríamos ningún reparo que poner. Pero ¿por qué no se pondría ningún reparo? Y acá lo continúa. Obrar de tal modo significaría claudicar, admitiendo la legitimidad del Congreso para incorporar el cuarto mandamiento en la legislación. Tenemos todos los reparos del mundo en contra de ese proceder. Lo contrario habría significado una completa claudicación. En consecuencia, no podíamos abandonar nuestra posición sobre la Constitución echándonos fuera. Echan fuera la Constitución. Siempre digo que estamos en espléndida compañía. Y finaliza de esta manera. Ya que cuando aquel comité nos excluyó por toda la argumentación constitucional, gozamos de la espléndida compañía de la Constitución de los Estados Unidos a fin de poder deshacerse de nosotros, se han de deshacer de la Constitución. Esa es la compañía a la que pertenecemos. El resumen es que en consecuencia no tenemos más encargo para Washington, de la forma en que anteriormente tuvimos. Y una más finalmente dice: pero no tenemos ninguna otra tarea que desempeñar allí con más peticiones o protestas en contra de la legislación religiosa. Eso pasó ya. ¿Contra qué estuvimos luchando en eso que pasó ya? ¿Contra algo que ya se había hecho? ¿O contra algo que se estaba haciendo? Contra algo que se estaba haciendo. ¿Por qué protestamos contra lo que se hacía? ¿En qué dijimos que iba a resultar? En la unión de la Iglesia y del Estado, en la formación de la imagen de la bestia. Entonces, si resumimos de todo lo que hemos leído, este ministro que fue a defender la posición nuevamente de la libertad religiosa, simplemente fue echado en esta oportunidad. No se le escuchó, no se quiso escuchar. Simplemente, y él menciona algo muy interesante, él dijo que cuando se les echó para defender la libertad religiosa, y cuando claramente ellos querían mostrar
que no se podía legislar en ese sentido, incluso sobre una falsa premisa que ese era el día del Señor, ellos fueron quitados del costado y simplemente con esa acción también sacaron a la Constitución de esa asamblea. Con todo eso que hicieron, aprobaron esta ley. ¿Y qué dice que era esta aprobación de esta ley? La formación de la imagen de la bestia. Y esto es muy importante entender, porque la formación de la imagen de la bestia es justamente esta unión entre iglesia y Estado en esta nación que finalmente llevaría a lo que hemos visto anteriormente. Y como estamos observando aquí, es tremendamente importante ver, y no solamente en estas citas, en otras citas él incluso bien claramente dice que la imagen de la bestia ya está formada. Y esto es algo que vamos a ver en el siguiente tema, cuál fue la opinión especialmente de Elena de White. Pero ahora es importante ver que no solamente dentro del adventismo había esta opinión de la formación de la imagen de la bestia, de esta ley dominical nacional. Había fuera del adventismo, especialmente en una persona que todos nosotros conocemos, hemos escuchado de él, Thomas Alva Edison, un inventor, un empresario muy conocido, ¿no? Que por él tenemos las bombillas de luz que hoy en día tenemos. Todo foco que veamos nos hace recordar a Thomas Alva Edison. Él fue una de las personas, con muchas otras, que hicieron un memorial al Congreso de los Estados Unidos refiriéndose a esto. Y esto es lo que vamos a revisar. Este memorial o esta petición al Congreso para derogar la legislación que cierra la Feria Mundial de la Exposición Columbina los domingos, titulaba La tolerancia religiosa es civilización cristiana. Y esto es muy interesante ver porque vamos a ver lo que dice Thomas Alva Edison. Nosotros, y bueno, y los otros que estaban, ¿no? Nosotros, los abajos firmantes, ciudadanos de los Estados Unidos por la presente, rogamos respetuosamente y conmemoramos a su honorable cuerpo que derogue la parte de la ley titulada Ley para facilitar la aplicación de la ley del Congreso, aprobada el 25 de abril de 1890, titulada Ley para solventar la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América mediante la celebración de una exposición internacional en la ciudad de Chicago, aprobada el 5 de agosto de 1892, que dice lo siguiente. Por supuesto, no vamos a leer toda la petición, pero sí las partes más importantes. ¿Y qué cosa estaban pidiendo? Por supuesto que se derogue, y justamente es lo que habíamos leído ya anteriormente, ¿no? Lo podemos pasar de lado, pero yo creo que es importante volverlo a leer porque este es el mismo texto que hemos leído justamente en la resolución, en la ley aprobada, que por la presente se declara que todas las asignaciones aquí consignadas para la exposición colombina mundial se hacen con la condición de que dicha exposición no se abra al público el primer día de la semana, cierre dominical, comúnmente llamado domingo. Y si dichas asignaciones no son aceptadas por la Corporación del Estado de Illinois, conocida como la Exposición Colombina Mundial, con esa condición será, y por la presente se establece como deber de la Comisión Colombina Mundial, creada por la ley del Congreso del 25 de abril de 1890, elaborar las reglas o modificar las reglas de dicha corporación que requieran el cierre de la exposición el primer día de la semana comúnmente llamado domingo. Y como hemos comentado, esta es una cita textual de lo que estaba en la resolución y la ley que anteriormente leímos, que está en la petición que hace Thomas Alva Edison y otras muchas personas. ¿Y qué más dice aquí? Al presentar este memorial a su consideración, declaramos respetuosamente, y esto es importante porque esta es ya la opinión de ellos. Si bien la duración de la exposición está limitada por la ley, o sea, tenía un tiempo naturalmente la feria, las personas no deberían estar prohibidas de visitarla los domingos, ni ningún otro día durante el transcurso de dicha exposición. ¿Cuál era su observación? ¿Por qué los domingos estaba cerrada? ¿Y por qué no deberían estar prohibidas? Él mismo lo menciona en la siguiente parte. Es deber de todo hombre observar debidamente el Sabbat. Ojo, no, estamos leyendo lo que Thomas Alva Edison dice, pero no estamos de acuerdo en que el Sabbat sea el primer día de la semana, el domingo. Hemos visto claramente que el día del Señor es el sábado santo, pero claramente él creía en el domingo como el Sabbat y muchas otras personas, y dice bien claramente que es deber hacer eso, es un deber religioso. Pero como dice aquí, pero no creemos que la regulación de dicha observancia por la ley estatutaria, o sea, observar el domingo por ley, se ajuste a la letra del espíritu o al espíritu de las constituciones estatales ni federales, ¿no? Entonces quedó muy claro eso
Y acá podemos ver, ¿no?, una parte justamente donde Thomas Edison está firmando. Esto se puede encontrar en internet el documento y pueden revisarlo y pueden ver todo el detalle que acabo de mencionar. Pero este hombre, un hombre de seguramente principios religiosos de otra denominación y muchas otras personas sabían que esto era una legislación que estaba imponiendo el domingo de una manera a través de una ley. Y esto era algo que ellos claramente detectaron que era una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso hicieron la Constitución Federal, las constituciones federales. Entonces es muy importante entender aquí que no solamente dentro del adventismo se vio esta ley como una violación de la libertad religiosa, violación de la Constitución, sino que claramente se vio esto desde fuera, desde un punto de vista secular, porque no es el único. Muchos otros protestaron ante esto. Y eran personas religiosas seguramente, eran personas que creían. Pero lo interesante es ver ahora quiénes promovieron esto. ¿Quiénes fueron los que impulsaron a los legisladores? Como Elena de White decía, que por buscar ese apoyo, ese favor, iban a promulgar esto. Y justamente cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto a detalle, vamos a ver que los principales que hicieron esto fueron los presbiterianos, ¿no? Hay un blog en internet que es el blog de Law College Press, que es un blog especialmente de los presbiterianos, donde se guarda toda la información de la iglesia presbiteriana y sus archivos durante toda su existencia en Norteamérica. Lee así con respecto a la feria dominical. Se consideró un éxito en muchos sentidos, pero también generó una gran controversia al ambiente religioso. O sea, estamos hablando de la feria, ¿no?, como lo va a decir ahí. La Feria Mundial duró de mayo a octubre de 1893. Los organizadores querían mantener la exposición abierta el Día del Señor, ¿no? Ellos dicen domingo, Día del Señor. Pero tras buscar apoyo federal para el evento, el Congreso, presionado por las denominaciones protestantes, y continuamos leyendo, incluida la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, de siglas ahí mencionadas, aprobó una resolución que suspendía el apoyo financiero para los eventos dominicales. Como dice, presionada por las iglesias protestantes, claramente viendo eso, ¿no? Decía que ellos presionaron y esta legislación dominical salió, ¿no? ¿Cuál fue el motivo para que quisieran obligar, ¿no?, en ese momento a que esta feria se cerrara si ellos no aceptaban cerrar los domingos? El dinero se le iba a quitar. Y solamente se le iba a dar si este dinero iba a ser de esta manera, ¿no? Lo interesante es que lo que menciona a continuación, que también en parte se objeta, así como, por supuesto, el Día del Señor no es el día domingo, dice bien claramente, tras acciones legales basadas en la primera enmienda, se permitió que la feria abriera el domingo del Señor, aunque las máquinas no funcionaban y la mayoría de las exhibiciones estaban cerradas, ¿no? Ahí sí vamos a aclarar y más adelante ver acerca de esto, porque no fue por acciones en la primera enmienda. Vamos a ver que el que más bien demandó a la feria, a la corporación, fue el Congreso de los Estados Unidos, porque estaba viendo el incumplimiento, ¿sí? Ellos primero recibieron el dinero felizmente y después dijeron, bueno, ahora sí vamos a abrir el domingo, ¿no? Pero lamentablemente, pues en todo esto estábamos viendo que todo esto estaba siendo impulsado por las iglesias protestantes, especialmente la presbiteriana, y lo que buscaron es imponer una observancia religiosa a través de una ley, lo cual violaba abiertamente la Constitución. Y eso pues no es algo que solamente, como hemos mencionado, se vio dentro del adventismo, sino fuera del adventismo, claramente. Pero ahora es muy interesante y yo quisiera terminar este tema con dos opiniones dentro del adventismo. Porque muchas personas pueden decir, sí, bueno, Jones tenía opiniones distantes, que no estaban de acuerdo muchos otros personajes, pero cuando uno revisa la Review and Herald de aquellos años que están todas publicadas en internet, vamos a ver que hubo dos personajes que identificaron esto de la misma manera que Jones. Y estos dos personajes no eran personas afines a John, eran incluso detractores, como en el siguiente tema, en la opinión, vamos a ver de Elena de White lo que pasó. Pero en este caso especialmente los voy a mencionar porque esto nos va a dar a entender que esta era una opinión prácticamente uniforme dentro del adventismo con respecto a esta ley dominical nacional. Vamos a ver aquí la opinión de Urias Smith. Urias Smith era editor de la revista adventista y Heraldo del Sábado, y él escribe de esta manera al respecto de esto, el editor principal.
en la Review and Herald del 29 de noviembre de 1892. Para este movimiento, tanto las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno, estamos hablando de la feria, de la ley, ¿no? Para cerrar la feria mundial, se han apresurado a someterse. Y la vieja pluma de ganso con la que el presidente Harrison, quien promulgó esa ley, firmó la asignación para la feria mundial con su condición de cierre en domingo, que fue obsequiada y conservada por el coronel Elliot, ¿no? Y menciona ahí ese nombre, Fernando Núñez Shepard. En el estuche forrado de satén se erige con el infame emblema de todo el asunto, ¿no? ¿Qué más nos menciona aquí Urias Smith? Él dice, estos pasos conducen directamente al desarrollo de la imagen. Así pues, desde un punto de vista profético, si un partido favorece a la bestia, el otro a la imagen, y entre la bestia y la imagen de la bestia, los adventistas del séptimo día no tienen mucho que elegir. Solo las medidas represivas de este gobierno se presentarán bajo el nombre y los auspicios del protestantismo, no del catolicismo. Tememos que antes de otra campaña presidencial, la cuestión religiosa se convertirá en el tema principal. Entonces estamos viendo claramente en pantalla, y esta es una traducción que también pueden revisarlo ustedes, dice que esto estaba llevando directamente al desarrollo de la imagen de la bestia, ¿no? Y claramente podemos ver esto aquí expresado en una persona que, como ya mencionamos, no era una persona afín a Jones ni a sus interpretaciones. Pero él también se dio cuenta, porque era innegable lo que estaba pasando en este momento. Y ahora palabras aún más fuertes, que él tuvo su hijo, que era asistente editor de la Review and Herald. En un artículo también de la Review and Herald del 1 de noviembre de 1892, él dice, titula su artículo incluso, Nuestra Ley Dominical Nacional, ¿no? Este editor asistente, Albert Smith, si no me equivoco su nombre, él menciona esto, desde que la firma del presidente fue añadida el pasado agosto a la ley que decretaba que la Feria Mundial debiera ser cerrada al público el primer día de la semana, las personas de nuestro país han estado viviendo bajo una ley dominical nacional, ¿no? Esto es clarísimo para ellos. Era una ley dominical nacional. Y él continúa diciendo de esta manera, como ley del Congreso llega a ser hasta que se declare inconstitucional una parte de la ley suprema del país, en la cual está incluida la Constitución Nacional, las leyes del Congreso y los tratados aprobados en armonía con ella. Actualmente no hay indicios de que esta ley del Congreso vaya a ser declarada, dice bien claramente, inconstitucional, aunque está en clara violación de la primera enmienda de la Constitución que le declara que el Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de esta. Entonces, estos dos personajes, que como decimos nuevamente, no eran afines a la interpretación de Alonzo Jones en otros temas, y lo vamos a ver más adelante, especialmente Urias Smith con respecto al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que Estados Unidos es una nación cristiana y que ahí incluía su referencia a la Corte Suprema a las leyes, a las Blue Laws, a las leyes azules. Ahí Urias Smith disintió con Jones diciendo que él no estaba de acuerdo que eso era la formación de la bestia, de la imagen de la bestia. Pero en esto sí dijo, esto nos están conduciendo a la formación de la imagen de la bestia, y su hijo dijo bien claramente en ese artículo que estaban bajo una ley dominical nacional y que esto había violado la Constitución, y como ley, si no era declarada inconstitucional con claridad de lo que sabían, porque ellos conocían esto, claramente esta ley era constitucional y podía ser utilizada como un precedente para todo esto que hemos ido conversando hasta el momento. Entonces sí existió en los Estados Unidos una ley dominical nacional, una ley que fue vista en su momento, pero con los años nos olvidamos de esa ley. ¿Y ahora qué representa esto para nosotros? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Esta ley podría ser utilizada como el presidente Trump lo hizo con la ley de 1798 y podría ser validada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Será que estamos esperando que una ley dominical nacional salga cuando ya tenemos una ley dominical nacional? Y bueno, esto es algo muy importante resaltar porque seguramente a nosotros viene a nuestra mente. ¿Qué pasó con esas demandas que decía, por ejemplo, los presbiterianos? Porque claramente en un lado vemos que no fue declarada inconstitucional hasta ese momento y nunca se menciona en adelante si fue o no lo fue en algún tipo de publicación adventista. Pero sí tenemos la seguridad de que si buscamos lo que sucedió, especialmente cómo fue apelada, la Corte, en el caso, ¿no? Como dice acá, World's Columbian Exposition, o la Exposición Mundial Columbina, versus los Estados Unidos, dice acá,
y ahí está todos los detalles de este caso que fue atendido por una corte de apelaciones. Permitió, dice, que la feria fuera abierta el domingo, pero no declaró la ley inconstitucional. Esto es muy importante entender. Esto es muy importante entender. Esto fue apelado, o fue, mejor dicho, fue denunciado primeramente por el Congreso de los Estados Unidos. No fueron las denuncias de particulares o de la feria. Cuando la Feria Colombina, la corporación que recibió ese dinero del Congreso de los Estados Unidos, recibió el dinero y quiso abrir el domingo, rápidamente hubo un movimiento popular. No estamos hablando hoy en día de un momento como hace tantos años atrás, donde el domingo era un día sagrado para las religiones protestantes. No estamos hablando hoy en día donde el domingo se hacen muchos deportes hoy en día en Estados Unidos y prácticamente el guardar el domingo es una situación muy particular, ¿no? O sea, hablamos de horas en algunos casos para algunas denominaciones. En ese tiempo había un fervor religioso claro con respecto al domingo. Y cuando se promulgó esta ley y cuando consiguieron esto, claramente cuando las iglesias vieron la voluntad de esta feria de hacer esto, presionaron nuevamente al Congreso para que esto sea denunciado. Un juez federal le dio la razón al Congreso primeramente. Luego de eso, apeló la Feria Colombina a esta Corte de Apelaciones, donde se le permitió abrir por una razón sencilla, no porque era inconstitucional, ni estaba basado en la primera enmienda. Eso lo pueden revisar ustedes en el fallo que está ahí. Se le permitió porque simplemente era una corporación privada y en ese sentido era más difícil o no era posible que el Estado le obligara a hacer esto, ¿no? Esto es muy interesante porque finalmente la Corte no se pronunció diciendo que era inconstitucional cerrar los domingos por ley. ¿Sí? Ellos se pronunciaron en que había un tema económico que no podía obligar y no estaba previsto en esa ley, ¿no? Esto es muy interesante porque finalmente lo que estamos viendo aquí, que aunque hubo un ida y un vuelta, la misma experiencia de esta Feria Mundial Colombina, que no solamente se cerró para estadounidenses de ese tiempo, sino para toda la gente que estaba visitando en el mundo, lo cual claramente era un cumplimiento profético, ¿no? De lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 13. Esto quedó como una violación flagrante de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y finalmente nunca fue declarado inconstitucional. Esto es algo que lo pueden analizar, lo pueden buscar, véanlo, pero finalmente sí existió una ley dominical nacional, sí se dio esa ley, fue aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado de los Estados Unidos, fue promulgada por el presidente, incluso fue llevada a debate y ahora esa ley está todavía vigente, está presente allí en las leyes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo no pudimos ver esto los adventistas del séptimo día? Eso es algo muy triste, pero nos demuestra cuál es nuestra condición laodicense. Y como se los dije al principio, mi condición laodicense, porque yo leí tantas veces este tema y no me di cuenta. Recién la última vez que lo leí me di cuenta y entendí y dije, ¿qué es esto? Y me puse a investigar. Y ahora podemos entender por la gracia de Jesucristo que el Señor está dirigiendo esta iglesia a través de estos mensajes de esta profeta. Y esto se estaba cumpliéndose ya en aquellos años. Y claramente, como Jerusalén mencionamos en el anterior tema, fue rodeada dos veces. Ahora también el pueblo de Dios ya fue rodeado la primera vez y solamente nos queda la segunda vez. El cómo el Señor nos dirá, nos mostrará en su momento detalladamente. Pero ahora ya tenemos la base de que sí hubo una ley dominical, que sí los ejércitos romanos vinieron y rodearon Jerusalén y que ese es el tiempo de actuar para nuestra iglesia y para todos nosotros. Por la gracia de Jesucristo, con esto entendemos ahora por qué tenemos toda la autoridad. Si ya hubo una violación flagrante de la Constitución, si ya se formó la imagen de la bestia con esta primera ley, o se avanzó, que no podemos decir categóricamente que será la ley utilizada ahora, por ejemplo, por el presidente, o que será utilizada y validada por la Corte Suprema. Yo no lo puedo decir, el tiempo lo dirá, pero está claramente que se cumplió, que lo que se había dicho, que habría leyes, se cumplió, y que claramente ahora, como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos toda la autoridad para proclamar este mensaje que está en Apocalipsis 14, que mencionamos este versículo maravilloso hace un momento, y que quiero terminar leyendo con ustedes. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y termina diciendo,
Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vamos a ver seguramente, por la gracia de Dios, que esto ahora va a tomar vida, que tiene que dársele vida, como dice la profecía, a esta imagen. Y cuando eso pase, el pueblo de Dios tendrá que enfrentar uno de los momentos más difíciles y solemnes de la historia, que como hemos leído en Apocalipsis 24, incluso dice que habrá varios que serán decapitados y muertos, mártires por este poder blasfemo, por santificar el verdadero día del Señor, por levantar su nombre, por no querer recibir esa imagen, esa marca de esa imagen, ese nombre falso, blasfemo, ni por engaño, ni por coerción. Es ahora más que nunca que Dios nos está llamando a entender que los pasos están muy cerca. La imagen ya fue levantada, ya fue formada. Ahora falta que se le dé vida. El cómo será, si será con una nueva ley dominical, o cómo será utilizando esta nueva, antigua ley, no lo sabemos. Pero sí sabemos que esto se va a cumplir y que debemos estar preparados y que el Señor nos ha mostrado esto tantos años atrás y que como la iglesia lo dice no lo vimos. Oremos para que el Señor nos siga abriendo los ojos y dándonos colirio que tanto necesitamos. Querido Padre, te agradecemos porque estos mensajes son para tu iglesia hoy. Necesitamos ver, Señor, ahora más que nunca, qué más nos has revelado y que no hemos entendido. ¿Qué más necesitamos saber? Porque tú dices bien claramente en tu palabra que tú vas a revelar tu voluntad a tus siervos los profetas para que sepamos, porque nada va a ser hecho sin que tú lo muestres, Señor. Necesitamos ahora más que nunca ese colirio. Ayúdanos, Padre, y perdónanos por ser ciegos, por no haber visto lo que pasó. Y muéstranos, Señor, lo que va a suceder para que podamos ser creyentes y obedientes a tu voluntad en todo momento, porque lo necesitamos más que nunca en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.